Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar con el pequeño microcurso denominado marco conceptual. En realidad, el marco conceptual viene a ser todo el constructo de ideas con la cual se elabora las distintas normas internacionales de contabilidad. Y para ello, vamos a ver una serie de temáticas que en realidad lo incluyo como parte de otro curso que tengo, que es el diseño de políticas contables bajo enfoque NICS. NICS SP. Para los que no estuvieron en la clase anterior de la NICS SP2, relacionado con el estado de flujo efectivo, hablamos un poco acerca de qué cosas eran las NICS, ¿no? ¿Qué eran las NICS y qué representaban esto en nuestra contabilidad? Pero antes de ello, antes de empezar, me gustaría mostrarles una pequeña gráfica que justamente estaba diseñando para el próximo curso que se viene, que son de normas internacionales de contabilidad, precisamente, y entre ellos estaba la NIC SP9 de ingresos con contraprestación. Eh, Sea la NIC que fuera, la lógica de interpretar las bases económicas de alguna manera tiene matices similares, ¿ya? Así que no se preocupen que NICs le puedan presentar a ustedes al frente. Finalmente, las presentaciones o la forma de explicar de cada una de estas NICs son prácticamente similares, ¿ya? Entonces, a ver si me espera un minuto. Un minuto, por favor. Y acá vamos a ver. Permíteme un segundo. Ujú. Ya. Bien, entonces vamos a hacer estas páginas. Acá está. SP2. Ah, acá está. Bien, bien. Como vamos a ver el tema del marco conceptual, lo que debemos tener en consideración es lo siguiente. Son nociones que en realidad lo estoy incluyendo dentro de la NIC SP, que es la NIC SP2 de estado de flujo efectivo. Pero vamos a rescatar algunas facetas, algún contenido literario, perdón, de esta NIC SP2 para poder también entender algo referente al marco conceptual, ¿ya? Lo que debemos entender es lo siguiente. Inicialmente nosotros hacemos contabilidad. Entonces, al hacer la contabilidad, lo que busca la contabilidad finalmente es representar hechos económicos, ¿ya? Representar hechos económicos que finalmente no producimos, ¿ya? Nosotros cuando laboramos en una unidad ejecutora, evidentemente esta unidad ejecutora está expuesta a una serie de hechos económicos. Hechos económicos, ¿por qué toma tanta importancia? Porque justamente estos hechos económicos tienen un impacto en nuestro patrimonio, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿ya? Pero finalmente esos hechos económicos que modifican nuestro patrimonio de manera diaria, inclusive, nosotros no producimos esa información, no producimos esos hechos económicos. En realidad, quien lo produce son las distintas áreas usuarias, como son en este caso almacén, patrimonio, tesorería, procuraduría, asesoría legal, eh, oficina de tecnología de la información, y qué sé yo, ¿no? Todas las áreas usuarias que están seguramente a su alrededor de contabilidad, y que finalmente les traen información de manera mensual. Ustedes capturan toda esa información y a través del uso de la técnica contable lo cuantifican, lo clasifican con cuentas contables y lo presentan en los estados financieros. Ese es el proceso común y corriente que realizamos, ¿no? En el tema contable. Claro que ese proceso trae consigo una serie de pasos de por sí, ¿no? Pero lo que debemos tener en consideración es que nosotros presentamos hechos económicos en los estados financieros. No producimos, ¿ah? Quien produce finalmente es el área usuaria. Tenemos un hecho económico, el área usuaria lo produce y contabilidad lo que hace es presentarlo, ¿ya? Tanto es así que cuando nosotros recibimos un dictamen de auditoría, ¿ya? La auditoría lo que hace es
calificar la presentación de nuestros estados financieros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un dictamen de auditoría en donde dice, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, pero el dictamen de la auditoría básicamente radica en la presentación de los estados financieros, en los 4 famosos estados financieros que ya conocemos, ¿no? Estado de situación financiera, estado de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Ya, pero nosotros solamente presentamos, somos responsables de cómo presentar la información en los estados financieros. Ahora, cuando me refiero a presentar la información, es decir, yo cojo un hecho económico que me proporciona el área usuaria y yo le doy el denominativo si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, y le doy un valor a cada hecho económico. Primero lo presento. Ya, ¿qué tipo de hecho económico eres? Un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Y después lo cuantifico. Con esa presentación y esa cuantificación recién lo incorporo en mis estados financieros. A ese proceso se le llama reconocimiento de los hechos económicos, que no es más que identificar qué tipo de los 5 elementos es ese hecho económico y darle un valor de medición, que normalmente es el costo histórico, ¿no? Bueno, es el que en realidad estamos acostumbrados a registrarlos, a un costo histórico. En realidad, cada hecho económico muta a través del tiempo, nunca se queda con un costo estático como es el histórico. Y eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? El hecho es que debemos entender que nosotros como contabilidad no estamos produciendo información, solamente la estamos representando en reportes financieros, haciendo uso de los 5 elementos que ya conocemos y haciendo uso de bases de medición, ¿ya? Quien proporciona la información, quien es responsable de producir esa información justamente son las áreas usuarias. E incluso en nuestras directivas de cierre contable financiero del sector público nos indica que, ¿no? que la autoridad administrativa, es decir, la administración, los funcionarios y los servidores de la entidad del sector público deben proveer a la oficina de contabilidad o quien a sus veces toda la información de hechos de naturaleza económica. Se refiere a los hechos económicos que puedan incidir en la situación financiera en los resultados de las operaciones de la entidad. Es decir, cualquier tipo de hecho económico que finalmente afecte tu patrimonio, ya sea para más o ya sea para menos, ya sea positiva o negativamente. Lo que debemos tener en consideración es que si ustedes quieren presentar una información producida por las distintas áreas usuarias, lo primero que tienen que hacer antes de presentar esa información en sus estados financieros es establecer un modelo contable. Es el modelo contable del que tanto hablo en las distintas clases que dicto de normas internacionales de contabilidad, ¿ya? Lo que tienen que diseñar principalmente ustedes es un modelo contable. Ese modelo contable que les permita a ustedes justamente capturar la información y presentar los estados financieros, ¿no? A un valor fiable, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, si yo quiero representar los hechos económicos en los estados financieros a través del uso de un modelo contable, no puedo realizar ningún tipo de actividad hasta que no tenga plenamente identificado cómo va a ser mi modelo contable. Si hacemos una homología con el ingeniero, ¿no? Antes de construir una edificación, lo primero que hace es hacer su plano, ¿no? Su plano de ingeniería y recién comienza a construir. Igual pasa con la contabilidad, ¿no? Antes de que comiences a construir la información que vas a presentar en los estados financieros, primero tienes que hacer tu plano contable, que en este caso para nosotros se llama un modelo contable. ¿Ya? Esa es la razón de ser en realidad de nuestra actividad como contadores, diseñar ese modelo contable y en base a eso comenzar a trabajar todos los hechos económicos que recopilamos de las distintas áreas usuarias. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ustedes construyen un modelo contable? Y casualmente se construye en base a los lineamientos establecidos en las distintas normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad finalmente son estándares de calidad, son procedimientos, lineamientos a seguir para que tú puedas capturar ese hecho económico que te proporciona el área usuaria, lo puedas capturar y registrar en tus libros contables y a su vez en tus estados financieros de manera ordenada, ¿ya? Y de manera eficaz, de tal manera que la información que tú captures sea útil para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas. Yo sé que este es una frase comercial o un cliché comercial muy utilizado, ¿no? Eso de la toma de decisiones, pero en realidad sí tiene bastante uso siempre y cuando tú construyas tu modelo contable, es decir, tu modelo de captura de información en base a normas internacionales de contabilidad. Ahora, estas normas internacionales de contabilidad finalmente son políticas contables. ¿Qué son políticas? Son lineamientos, ¿no? Pasos a seguir para que tú captures la información contable, los hechos económicos de manera ordenada
y que esta información te sea útil para tomar decisiones. Estas normas internacionales son políticas contables, pero son políticas contables muy generales. Lo que tú tienes que hacer es eh, leer, darle lectura e interpretar estas normas internacionales que tienen un contenido muy general y aterrizarlos o personalizarlos a las necesidades de información que requiere tu entidad. Entonces, una NIC SP, que es muy general, para convertirlo en específica, al convertirlo en específica ya no se llama NIC SP, sino se llama política contable, que no es que, más que una NIC SP, pero más personalizada a los requerimientos de información de tu entidad. ¿Ya? Cada NIC SP lo que hace finalmente es capturar un hecho económico X y presentarlo de manera fiable y útil, relevante y fiable para la toma de decisiones de la entidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes cogen la NIG SP12, que básicamente habla de inventarios, bueno, esa NIG SP está estructurada para que ustedes cojan hechos económicos relacionadas con inventarios, ¿no? Desde el momento en que capturas un hecho económico relacionado con inventarios, lo reconoces, en este caso, haciendo uso de los 5 elementos, lo reconoces en este caso como un activo, porque es un inventario, le das un valor fiable, puede ser un costo histórico, un valor razonable, un costo de reposición, un valor neto de realización, el que tú quieras, pero finalmente le das un valor de medición razonable y después lo presentas y lo revelas en los estados financieros. O sea, hay un orden a seguir para que ustedes capturen los hechos económicos. Para este caso, como les digo, la NIC SP12, inventarios. Primero, capturas el hecho económico, lo reconoces. ¿Qué tipo de hecho económico es? Ah, es un inventario. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando? Ah, de un activo. ¿Cómo lo has adquirido ese inventario? A través de una compra. Ah, quiere decir que tengo que aplicarle un costo histórico. O sea, primero lo reconocí como un activo llamado inventario y después le di un valor. ¿Sí? Le di un valor a costo histórico. Después lo tengo que presentar en los estados financieros, evidentemente tu estado de situación financiera y si lo consumes en tu estado de gestión. Y después haces revelaciones respecto a esa información capturada en tus estados financieros. Pero esas 4 variables que acabo de mencionarlos justamente, esas 4 variables que acabo de mencionar se llama reconocimiento, medición, presentación y revelación. Tú un hecho económico lo capturas de manera ordenada haciendo uso de una política contable, en donde está el procedimiento más específico de cómo capturar el hecho económico. Ahora, si quieres un procedimiento más general de cómo capturar el hecho económico, te vas a las mismas NIC SP. Pero el hecho es que la estructura literaria de cada NIC SP finalmente tiene estas 4 partes para capturar el hecho económico: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Es la única forma en la cual ustedes pueden hacer una especie de filtro y asegurarse que el hecho económico que están capturando sea útil y relevante para la toma de decisiones. Reconocimiento, medición, presentación y revelación de hechos económicos. Reconoce el hecho económico. ¿Qué cosa es? Un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Mídelo. ¿A qué tipo de medición lo vas, o a qué base de medición lo vas a medir? Costo histórico, valor razonable, valor de mercado, costo de reposición, costo de rehabilitación, costo, valor en uso. Hay una serie de bases de medición, ¿ya? Para reflejar un hecho económico. ¿Cómo lo presenta? ¿Dónde lo presentan? ¿En el activo corriente, pasivo corriente, ingresos, gastos, en estado de cambios de patrimonio neto, en estado de flujo efectivo y revelación? La revelación a través del uso de las notas a los estados financieros. ¿Ven? Hay un orden a seguir y ese orden a seguir justamente está circunscrito en una política contable. ¿Ya? Y esa política contable se alimenta de una norma más general, que en este caso viene a ser una NIC SP. En resumen, ya, en resumidas cuentas, si ustedes quieren capturar hechos económicos, primero tienen que establecer un modelo contable, un plano contable. Ese plano contable tiene que estar constituido o armado en base a varias NICs SP. Cada NIC SP general tiene que tener una política contable específica. Es decir, si yo tengo una NIC SP12 de inventarios, esta tiene que tener una política contable específica para esa NIC SP12 de inventarios. Si yo utilizo la NIC SP31 intangibles, esa NIC SP31 también debe tener una política contable interna, más específica, más personalizada para el rubro intangibles. Y así, ¿no? Para la NIC SP17 para propiedad de planta y equipo, la NIC SP16 para propiedades de inversión, y qué sé yo, pues, ¿no? Para los distintos hechos económicos que ustedes finalmente piensen capturar. Ahora, ¿por qué les hago todo este comentario de que ustedes tienen que hacer un modelo contable, construido en base a NICSP, haciendo uso de políticas contables? Y les hacía mención justamente de estas cuatro herramientas, ¿no? Que son, eh, que son justamente
Acá está, el reconocimiento, medición, presentación y revelación. Porque como lo que vamos a ver hoy día es el tema del marco conceptual, el marco conceptual básicamente te da terminologías, conceptos que vas a utilizar en el momento, más que todo, de reconocer y medir un hecho económico, ¿ya? Cuando tú reconozcas un hecho económico, vas a decir qué tipo de hecho económico es, si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. ¿Ya? Estás definiendo el hecho económico, estás reconociéndolo, pero te falta algo más, tienes que medirlo. Ya, el marco conceptual de alguna manera te da una lista de opciones de cómo reconocer y medir los hechos económicos. Te da una lista de 5 opciones para reconocerlo. Si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos. Y te da una lista de bases de medición. Costo histórico, valor razonable, costo de reposición, valor ante reposición, etcétera, etcétera, etcétera. No habla tanto del tema de presentación y revelación, porque eso ya va en la NIC SP1, que son presentación de estados financieros. ¿Sí? Pero básicamente se concentra en estas dos eh, partes principales que se utilizan para estructurar una política contable y dicho sea de paso, estas son las 4 fases con la cual se construye una NIC-SP. Ustedes cojan una NIC-SP al azar y van a ver que en su índice tienen estas 4 partes, en todas las NIC-SP, ¿ya? Entonces, hasta acá, por favor, ¿se escuchó bien el audio y también el video? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que buscamos principalmente? No tanto pienso enseñarles el marco conceptual en sí, sino a qué apuntamos, ¿no? Con el estudio del marco conceptual, ¿sí? Lo que ustedes tienen que establecerse claramente es que ustedes son ingenieros contables y como ingenieros contables, lo primero que tienen que hacer antes de construir información es establecer un plano contable y ese plano contable se le llama modelo contable. ¿Cómo construye ese plano o modelo contable? Haciendo uso de NICS-SP. Y para hacerlo más personalizado a tu entidad, esas NICS-SP, hago uso de políticas contables. Recordemos que las NICS-SP es lo mismo que una política contable, sino que es una política contable más general. La política contable en sí es mucho más específica, mucho más personalizada a las necesidades de información de tu entidad, porque recuerda que tu entidad tiene hechos económicos que vas a capturar, pero son hechos económicos personalizados que posiblemente otra unidad ejecutora no lo esté, no esté expuesta, ¿no? a ese tipo de hechos económicos. Por lo tanto, tú tienes que hacer una política contable, ¿no? Para la cantidad de hechos económicos que tú tienes en tu entidad, ¿ya? Es como cuando ustedes hacen sus directivas, no sé, de caja chica, de viáticos, de ejecución presupuestal, de lo que fuera, ustedes hacen una directiva personalizada a las necesidades de información de su entidad. Pero ustedes alguna vez han hecho una directiva contable. Ya, esa directiva contable que estamos hablando se le llama política contable. Ya es una directiva en donde básicamente haciendo uso de la literatura de las NICSP, puedes capturar los distintos hechos económicos que tu entidad está produciendo, ¿ya? Y que éstas se puedan ver reflejados correctamente y de manera útil en los estados financieros. Y el marco conceptual básicamente te ayuda en estos 2 puntos. En el primer punto, reconocimiento y medición. ¿Ya? Bien, colegas, a ver, somos 30 personas. ¿Se entendió hasta el momento? ¿Se entendió el precedente que vamos a estudiar referente al marco conceptual? Me gustaría la participación de todos. A ver, somos 30 personas. Con un sí bastaría, por favor. Me gustaría que estén atentos. En realidad, este es un tema bastante interesante. ¿Ah? No pienso, por si acaso, irme a abrirles el marco conceptual, objetivos, finalidad. Eh, Esta clase no radica tanto en hacer una interpretación literal del contenido de las NICSP o del marco conceptual, sino un uso real de esta información. ¿Ya? Bien, bien, perfecto. Entonces, ya como les he hablado, que lo que ustedes tienen que construir es un modelo contable, haciendo uso de NICSP y a la vez haciendo uso de políticas contables. Y para construir esta política contable tienes que hacer reconocimiento y medición, presentación y revelación. Entonces, concéntrense en estudiar estas 4 partes. Empecemos con el tema de reconocimiento, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle, ¿ya? Hay un pequeño detalle, pero antes, a ver, hay un pequeño detalle que olvidé decirles. Acá está su modelo contable, que se construye en base a las distintas NICSP,
Cada NIGSP tiene a su vez una política contable y cada política contable a su vez refleja o captura un hecho económico de manera ordenada. ¿Cómo de manera ordenada esta política contable? Acá está. Esta es mi política contable. A través de estas 4 fases, yo puedo capturar el hecho económico de manera ordenada, ¿ya? Pero recordemos que este modelo contable formado por NIGSP y estas NIGSP formadas por políticas contables, todo este modelo contable, por si acaso, que busca capturar el hecho económico, está construido sobre la base de devengado, ya sobre el principio de devengado. Y el principio de devengado no es tanto reconocer los ingresos y gastos cuando estos ocurran, sin importar que estos hayan sido cobrados o pagados, ¿no? En realidad esta es una definición bastante simple, creada hace más de 30 años, ¿ya? No es tanto eso. El devengado trae consigo muchos matices, como son, el principal, el concepto de empresa en marcha. El concepto de devengado en sí, ¿ya? Por qué tanto apego al concepto de vengado? Porque la contabilidad, si bien es cierto, a través del modelo contable captura hechos económicos, pero captura hechos económicos ciertos, o al menos que tengan una alta incertidumbre de que éstas se produzcan. Por ejemplo, si yo tengo un hecho económico, X, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Se me ocurre, compro una computadora. ¿Esa computadora lo tengo que capturar en mi contabilidad? Sí, ok. Lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. ¿Cómo reconozco esa computadora? Haciendo uso de los 5 elementos. ¿Cómo lo reconozco? Lo reconozco como activo, ¿no? ¿Qué tipo de activo? Dale nombre y apellido a ese hecho económico. Ya, es un activo, nombre, apellido, es una propiedad planta equipo, NIC SP17. Perfecto. Entonces, en ese momento solamente lo estoy reconociendo, ¿no? Le estoy dando un nombre y apellido. Como cuando reconoces a tus hijos, te vas al registro civil, le das nombre y apellido. Igualito el hecho económico, coges el hecho económico, le das nombre y apellido. Me compro una computadora, es un activo del tipo propiedad planta equipo, NIC SP17. Pero al margen de ello ya lo estás reconociendo ya. Después que lo reconoces, lo siguiente que tienes que hacer es medirlo. ¿A qué tipo de ¿a qué base de medición utilizo para reconocer ese activo? Ah, como lo he comprado, pues cojo la factura, ¿no? Y el costo de adquisición de la factura, ese tomo para darle el valor al activo. Ya reconociéndole y darle un valor a ese activo que acabo de comprar, a esa computadora, prácticamente ya estoy incorporando esa información en los estados financieros. Pero estoy haciendo uso de un 5 o 10% de todos los conceptos que se maneja en este modelo contable. He apelado un poco al concepto de vengado. ¿Por qué esa computadora lo registré como un activo dentro del rubro de propiedad, planta, equipo? ¿Por qué? Ya sé que he utilizado el concepto de vengado, ¿no? He reconocido la transacción cuando éste ocurre, sin importar que ésta haya sido cobrada o pagada. En este momento solamente compré la computadora, aún no la he pagado, pero a pesar de ello ya lo registré en mi contabilidad. Pero mi pregunta es, ¿qué tanta importancia tiene ese devengado al momento de registrar esa simple computadora? ¿Por qué ustedes activaron la computadora? A ver, los leo en los comentarios. ¿Por qué activaron esa computadora? Ya. ¿Por qué la activaron? Me gustaría leer en los comentarios. Me gustaría ver su percepción de cuánto impera en ustedes la esencia sobre la forma. ¿Ya? ¿Por qué ustedes esa simple computadora lo activaron y encima como un rubro de propiedad, planta, equipo? ¿Por qué? Los leo. Los leo en el chat. A ver, los leo. Porque me compro una computadora, no sé, por 3.000 soles se me ocurre. Me costó la computadora. Me dieron mi facturita y lo registré en mi contabilidad a su costo histórico. ¿Pero por qué? Ya lo reconocía y ya lo medí también. Sin hacer uso de una política contable, ya capturé el hecho económico. Su compañero nos indica es producto de un hecho económico. Ok, sí, perfecto. Sunilda nos dice porque vamos a obtener beneficios económicos. Betty nos dice porque es un bien mueble. Ya, perfecto. Lo- los, si- los, los sigo leyendo, colegas. A ver, somos 32 personas. Vamos complementando lo que dicen sus compañeros. A ver, es un hecho económico, está claro. Vamos a obtener beneficios económicos por el uso de ese activo, perfecto, y porque es un bien mueble. En realidad hay una serie de variables, ¿ya? Hay una serie de variables, colegas, pero como verán, una de las variables es que el activo es un recurso controlado por la entidad, ¿no? Que te genera beneficios económicos o un potencial de servicios. Beneficios económicos siempre y cuando cojas esa computadora y lo vendas, ¿no? Al venderlo va a haber una entrada de dinero. Esa entrada de dinero se le llama beneficios económicos.
O puedes agarrar la computadora y utilizarlo en tu día a día y te va a generar un potencial de servicios. Al margen de que te genere un potencial de servicios o beneficios económicos en el futuro, el punto es que hay una alta certidumbre de que te dé un potencial de servicios o un beneficio económico, lo que fuera. Pero ¿por qué hay una alta certidumbre? Porque tienes un control sobre ese bien, pero no sobre el bien en sí, sino control sobre el uso que le vas a dar al bien. Cuando tú compras ese bien y eres dueño y señor del uso que le vas a dar a ese bien, tú decides si usas la computadora o si lo vendes. Si lo vendes, vas a obtener beneficios económicos. Si lo usas, vas a obtener un potencial de servicios. Pero la certidumbre es alta, es bastante alta. Claro que mañana te puede dar la locura y si quieres agarras esa computadora y lo guardas ahí, pues por 5 o 10 años y no lo utilizas y nunca te dio potencial de servicios y nunca se convirtió en activo. Pero hasta el momento, al día de hoy que compra esa computadora, no hay evidencia que contradiga que no lo voy a utilizar para que me genere ese potencial de servicios o ese beneficio económico. Entonces hay una alta certidumbre, ¿entienden? De que ese potencial o esos beneficios fluya hacia mi entidad. Y es por esa razón que yo lo registro como un activo, ¿me entienden? La contabilidad está en contra de la incertidumbre. ¿Ya? En todos los casos, siempre tiene que registrarlo haciendo uso de las certidumbres. ¿Ya? Hay una alta certidumbre de que por haber comprado esa computadora, yo tenga que pagar alrededor los 3.000 soles que hice en la factura. ¿No? Hay una alta certidumbre de que haga un desembolso de dinero al corto plazo. Por lo tanto, esa compra lo he registrado un activo contra una cuenta por pagar, como un pasivo. Porque si hubiera una baja certidumbre, ya no sería un pasivo, sino sería una provisión. Y si hubiera una total incertidumbre, ya no sería un pasivo ni una provisión, sino sería un pasivo contingente. ¿Me entienden? Entonces, la certidumbre es el enemigo en realidad del devengado. Comienzan a pelear entre ellos. Mientras más certidumbre haya, ¿no? Mientras más el hecho se vea pronunciado, esta tiene que ser capturada a través de nuestro modelo contable. ¿Ya? Acá le puse, ¿no? Devengado, este concepto se desmorona ante la presencia de la incertidumbre. O sea, el devengado no trabaja solo, por si acaso, ¿ya? Trabaja con el concepto de empresa en marcha, que vamos a verlo más adelante. Trabaja con el concepto de incertidumbre, de relevancia, representación fiel, materialidad y costo-beneficio. Estas características cualitativas de la información que ustedes están capturando aseguran o sirven de filtro, ¿ya? Para asegurarnos en realidad que la información que captura sea útil para la toma de decisiones. De verdad, de nada tiene sentido agarrar una factura de una compra de una computadora por 3.000 soles y contabilizarlo como loco, ¿no? Activo contra cuenta por pagar. Pero ¿te has preguntado para qué quieres hacer ese registro contable? ¿Con qué finalidad? ¿O porque simplemente la factura dice, ah, y en automático hago mi asiento contable? Tiene una finalidad, no tiene una utilidad el hacer el registro contable de esa información. Esa información que tú en ese momento estás registrando tiene un impacto en tu patrimonio, ¿ya? Lo que antes era, hace pocas horas era dinero efectivo, lo convertiste en un activo fijo, ¿sí? Ese activo líquido se convirtió en un activo de propiedad, planta, equipo. Tu patrimonio no se ha modificado, ¿no? Cuantitativamente, pero sí cualitativamente. Entonces, todo tipo de hecho económico tiene un efecto en mi patrimonio, de manera cualitativa o cuantitativa. Pero para que te asegures que la información que estás capturando te sea útil para la toma de decisiones, tiene que pasar por este pequeño filtro de relevancia, representación, fin, materialidad y costo-beneficio, ¿ya? Estos son conceptos también, son filtros que están dentro del marco conceptual. El marco conceptual te habla acerca del reconocimiento, ¿no? Cómo reconocer el hecho económico, cómo medirlo y cómo pasar a los filtros de utilidad de información para que sea evidentemente útil para la toma de decisiones. Y finalmente, recién haces uso de los asientos contables, ¿ya? Como ven, para capturar la esencia del hecho económico, tienes que hacer uso del concepto de empresa en marcha, del devengado, de estas variables cualitativas y restrictivas de la información, ¿ya? Que te van a asegurar que la información que tú estás capturando te sea relevante para la toma de decisiones. Ahora, si quieres hacer una representación gráfica, eso lo haces a través de un asiento contable, ¿no? Asiento contable, ¿no? Bueno, de acuerdo a cada país, ¿no? La cuenta 15 para el sector peruano, 15 contra la cuenta 2103, ¿no? En el caso de la compra de un activo fijo.
Pero el asiento contable solamente es una forma, es un acabado externo. Como cuando tú construyes un edificio, tú primero pones sus cimientos, sus columnas y sus vigas. Eso es lo más importante, ¿no? De una construcción. Los acabados externos, ya pues, ¿no? Es solamente acabados, ¿no? Sirven para darle una mejor presentación a lo que ya has construido. Pero tu contabilidad, no se va a derrumbar sin un mal asiento contable, ¿no? O sea, si utilizas no sé, una subdivisionaria que no correspondería, pero sí, sí se va a derrumbar si no utilizas estos conceptos de empresa en marcha, de vengado y estas características cualitativas y restrictivas de la información. Casualmente, miren, casualmente, ustedes saben que cuando su información está sujeta a revisión por parte de la sociedad auditora, los auditores, si ponen un dictamen, no sé, con abstención, con salvedad, o, eh, o cualquier otro tipo de abstención que no sea en limpio, los auditores para eso evalúan cuánto es el error tolerable que tiene tu contabilidad, ¿ya? Si ustedes pasan por ese porcentaje de error que puede tolerarte la auditoría, en automático te manda un comunicado con deficiencias significativas y evidentemente se tiene un impacto en el dictamen de la auditoría. Pero ese reporte de deficiencias significativas, RDS creo que le llaman, ¿sí? Reporte de deficiencias significativas, lo construyen en base a la cantidad de errores que tú has tenido en tu contabilidad. ¿Y qué es el error? El error finalmente es la no aplicación de políticas contables, es decir, la no aplicación de reconocimiento, medición, presentación y revelación, haciendo uso de la empresa en marcha, de vengado y todas estas características cualitativas. Errar no es una cuestión de suerte, ¿ya? No es que la auditoría, me agarró esta vez. No, no, el error de casualidad no existe, ¿ya? Si existe un error en tu contabilidad, son por dos cosas básicamente. Uno, porque no tienes controles internos establecidos, reflejados a través de una directiva contable. Y dos, que no estás haciendo uso de políticas contables construidas en bases a NICS-SP, ¿ya? Elaboradas con estas partes que ya les he mencionado, ¿no? Con estas cuatro partes, ¿ya? El error no es casual, el error es la no aplicación de políticas contables en tu entidad. El error es decir a la auditoría, ¿sabes qué? Estoy contabilizando a la improvisación, estoy contabilizando de acuerdo a mi criterio profesional, pero un criterio que está acá en mi mente y que nadie más lo puede ver, que si me voy de la entidad y viene otro contador, sábese quien pueda, porque cómo ese contador va a hacer nuevamente su contabilidad en base a su criterio. No, no hay un orden preestablecido, registrado en un papel llamado política contable. ¿Me entienden? Entonces, los auditores cuando vienen a revisarte, primero atacan tus controles internos. Cuando ven que no tienes controles internos, es decir, directivas contables, en este caso una política contable, en automático sabe que ya tienes un error al momento de registrar hechos económicos X, ¿no? Hechos económicos X. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no tienes una directiva, pues una política contable de cómo registrar esos hechos económicos. En automático ya sabe dónde atacarte ya, ¿no? Y en automático, bueno, tu dictamen va a salir con abstención, con salvedad o qué sé yo. ¿Ya? Entonces, dicho estas premisas principales, ahora sí me voy a ir al tema ahora sí me voy al tema del marco conceptual en su totalidad, ¿ya? Si me permite, dentro del curso que damos de diseño de políticas contables, hay un curso que se llama diseño de políticas contables, que no es más que un curso de NICS-SP, pero de manera más personalizada a las necesidades de cada entidad, ¿ya? Justamente la clave para que ustedes hagan una buena contabilidad es que hagan buenas políticas contables, estudiar las NICS-SP. Entonces, justamente para estudiar las NICS-SP, lo primero que tienen que aprender es el marco conceptual. Ya les hablé acerca del diseño de una política contable, ¿no? De un modelo contable, haciendo uso de políticas contables, valiéndose de las NICS-SP, siempre sobre la base de vengado, los cimientos, las columnas y las vigas que ésta deben tener. Olvídense al final del tema de los acabados, ¿ya? De los acabados. Concéntrense en la esencia del constructo contable, su modelo contable. Y miren, y no es una casualidad de que actualmente hay una maestría en ingeniería financiera. Les invito a que vean, en la UNI hay una maestría en ingeniería financiera, y vean
la currícula de esta maestría de ingeniería financiera. Es prácticamente, es un trabajo de ingeniería contable, ¿ya? Es un curso de especialización contable, pero aplicando técnicas de ingeniería, ¿sí? Ahora, entonces, lo primero que yo les hablé dentro del concepto del marco conceptual, ¿ya? Era el concepto de empresa en marcha. El marco conceptual les habla bastante acerca del concepto de empresa en marcha. Un concepto en realidad bastante olvidado, ¿ya? Y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? ¿Ya? Iniciemos con la empresa en marcha. ¿Qué tanto afecta esta hipótesis a mi modelo contable? ¿Ya? Según el marco conceptual, dice que una empresa en marcha o una entidad estará en funcionamiento y continuará su actividad en un futuro previsible, sin una disminución importante de sus operaciones, ¿no? En toda empresa en marcha se asume que esta va a estar continuando en diaria operatividad, ¿no? El problema es de que cuando nosotros construimos un modelo contable, lo hacemos para una empresa que está viva, no para una empresa que está en liquidación. Si estuviera en liquidación, este modelo contable cambia totalmente, ¿ya? Este modelo contable, construido con estos cimientos, estas columnas y estas vigas, este modelo cambia totalmente. Este es para una empresa en marcha, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago mención a este tema de la empresa en marcha? Por lo siguiente, mira, yo les hago la pregunta, ¿qué busca una empresa en marcha? ¿Por qué se constituye una empresa? Ya sea pública o privada, ¿por qué se constituye? ¿Con qué finalidad? A ver, los leo, a ver, los leo en el chat. ¿Por qué una empresa se constituye? ¿Cuál es la finalidad? En una privada, por ejemplo. Juan Arias nos dice de permanecer en el tiempo, ¿ya? Yacira nos dice con la finalidad de obtener beneficios, ¿ya? ¿Qué opinan, colegas? A ver, 32 colegas que estamos acá en el curso de marco conceptual. ¿Por qué se constituye una empresa? ¿Lucro? ¿Lucro? ¿Dinero? ¿Eso es lo principal? ¿Con qué finalidad? A ver, Jorge Cueva dice en el ámbito privado el lucro. Mm, prestar servicios, ya. Evidentemente, a ver, Lucho Ramírez nos dice lucro, ¿no? Evidentemente, evidentemente, eh, el obtener un lucro es una consecuencia de, ¿no? Consecuencia de hacer una serie de actividades debidamente planificadas que traen consigo que obtengas lucro, ¿ya? Que te obtengas lucro. Pero el objetivo principal eh, no es tanto obtener lucro, ¿ya? No es tanto obtener lucro. Claro que evidentemente se busca lucro, ¿no? Pero el resultado final que se busca es un lucro. Lo que busca una empresa en sí es tener permanencia en el tiempo, ¿ya? Esta permanencia en el tiempo, haciendo uso de actividades previamente planificadas, hace posible que en el transcurso de ese tiempo la empresa evidentemente tenga pérdidas, pero también tenga utilidades y al final obtenga un resultado positivo. Ese resultado positivo que obtenga, lo que hace posteriormente es reinvertirlo. Genera utilidades, ¿no? A través, previamente haber planificado sus actividades, genera utilidades, esas utilidades las reinvierte y el ciclo se repite nuevamente, ¿ya? El problema de las empresas privadas latinoamericanas es que uno constituye su empresa, vende, le va bien, se agarra la plata, se compra su carro de último modelo y la empresa se va a la quiebra, ¿no? Pensamiento latinoamericano. Por eso que cada 8 de 10 empresas se van a la quiebra, ¿no? Porque no tienen una planificación, aparte porque no tienen una planificación, tanto en el aspecto operativo, administrativo y comercial y financiero, ¿ya? Pero las empresas europeas o estadounidenses lo que hacen básicamente es reinvertir el capital o las utilidades que hayan obtenido, ¿no? O sea, ellos más que todo se concentran en tener permanencia en el tiempo. Este caso, por ejemplo, de la empresa Netflix, ¿no? O Amazon, que son bastante comerciales en el Internet. Ustedes ven, ¿quién no conoce a Amazon de Jeff Bezos, ¿no? O esta empresa Netflix. ¿Ustedes creen que estas empresas, desde que se iniciaron, obtuvieron utilidad?
Si ustedes ven su margen de lucro, más o menos por 10 a 15 años, estas empresas han botado pérdidas, pero a pesar de ello, han seguido aportando más capital y tratando de permanecer en el tiempo, ¿no? Porque en un momento piensan recuperar esas utilidades, pero en lo que se concentra principalmente es permanecer en el mercado y después de que tengan dominio en el mercado, poder recuperar sus utilidades, ¿no? Pero lo que principalmente piensan es permanecer en el tiempo, ¿me entienden? No tanto concentrarse en el tema del lucro. Por eso que cuando ustedes de repente quieren salirse de su trabajo porque dicen que quieren ser su propio jefe, o sea, si van a ir y constituir su propia empresa y querer vivir de los lucros de su propia empresa, probablemente les vaya mal, ¿no? Probablemente les vaya mal, porque no es la idea de construir una empresa, lucrar, ¿no? Lucrar en automático, sino es de hacerla permanecer en el tiempo y posicionarla en el mercado, ¿no? Para posicionarla en el mercado, ¿ya? Entonces, bajo este concepto de permanencia en el tiempo, de esta permanencia en el tiempo, de empresa en marcha, miren, eh, en esa permanencia en el tiempo, evidentemente la empresa en marcha genera una serie de hechos económicos, ¿no? Desde que se inicia. Vende, compra, cobra, paga, deprecia, amortiza, deteriora, revalúa, da altas, bajas, etcétera, ¿no? Hay una serie de hechos económicos. Hechos económicos que en las directivas de cierre contable indican que los agrupa por transacciones y otros hechos. A este universo de hechos económicos los agrupa así, ¿no? Por transacciones y otros hechos. Transacciones básicamente los llama a las ventas, las compras, los cobros y los pagos. Y a todo lo demás, ¿no? Todo lo demás le llama otros hechos. Depreciación, amortización, deterioro, revaluación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Evidentemente, la exposición de la unidad ejecutora a todos estos hechos económicos trae consigo variaciones patrimoniales, ¿no? Trae consigo variaciones en el patrimonio. ¿Ya? Entonces, sobre estas premisas, vamos a aplicar un modelo contable a una empresa en marcha, ¿ya? Y cómo este modelo cambia frente a una empresa que está en liquidación. Finalmente, como les digo, el modelo contable lo que va a hacer es, a través del uso de este orden de ideas que ven en pantalla, va a capturar cada uno de los hechos económicos. Cada uno de los hechos económicos. Veamos el modelo contable entonces, ¿no? Veamos el modelo contable. En una empresa en marcha. Miren, yo tengo un auditorio. Mi unidad ejecutora tiene un auditorio. Mi unidad ejecutora es una empresa en marcha. Ya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana mi empresa decide estar en liquidación, entra en un proceso de liquidación? Lo cual se da en varias entidades del sector público. Hay empresas que están en marcha y después simplemente son absorbidas por otro programa con un mayor presupuesto y captura las actividades que realizaba la anterior unidad ejecutora, ¿no? Pero se van a dar cuenta cómo el modelo contable varía, por más que estemos hablando del mismo hecho económico. Por ejemplo, en el caso del auditorio, mi empresa en marcha es un auditorio. Su auditorio, ustedes tienen un auditorio con una capacidad de 500 personas, ¿ya? Capacidad de 500 personas. Es un auditorio, ¿ya? Lo alquilan. Yo de repente quiero dar un curso de MIXCP en este auditorio, me alquilan a 1.500 soles la hora. 1.500 soles la hora. Voy, pago por adelantado los 1.500 soles, me dan una factura de venta y tal día, nada, me reciben los señores del auditorio y me dicen, ya, da tu exposición, tú ves, acá están las puertas de salida, ahí están los baños, ahí está un comedor por si acaso, si quieres hacer un break, ahí están todos los servicios básicos del auditorio, ¿ya? Que está dentro de una unidad ejecutora. Al costado del auditorio está la sede administrativa, ¿no? O sea, una construcción donde están todo, la sede de contabilidad, tesorería, presupuesto. Y al costado de la sede operativa está justamente el auditorio. Seguramente en sus unidades ejecutoras, ustedes tienen un auditorio. Mi pregunta es, en una empresa en marcha, un auditorio, ¿cómo lo registran ustedes? ¿Como una propiedad planta equipo? ¿Como una propiedad de inversión? ¿O como una existencia? ¿Cómo lo registraría ese auditorio? ¿Cómo lo registraría? ¿Cómo lo ven? Es un auditorio, ¿no? Evidentemente su sola presencia afecta a mi patrimonio, ya sea de manera positiva o negativa, ¿ya? De manera negativa, conforme lo voy depreciando, este auditorio. De manera positiva,
conforme este auditorio me genere ingresos financieros como resultado de su alquiler. Mi pregunta es, este auditorio, este hecho económico notorio que afecta a mi patrimonio, ¿cómo ustedes lo registrarían? Perdón. Se coló. Un segundo. Creo que ahora sí. ¿Se ve la pantalla? A ver, por favor, me confirman. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Ya. Perfecto. A ver, colegas. 32 colegas en sesión. ¿Cómo lo registraría ese auditorio? ¿Propiedad, planta, equipo? ¿Una propiedad de inversión? ¿O como un inventario? ¿O como gasto? ¿O como, no sé, en cuentas de orden? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué información requieren ustedes para poderle darle esa catalogación como propiedad, planta, equipo, propiedad de inversión o inventario? Finalmente los tres son activos, ¿no? Recuerden que estamos ahorita en la fase de reconocimiento. Reconocimiento. El marco conceptual ve mucho el tema de reconocimiento. Reconozco, denle un nombre y apellido a este hecho económico, a este auditorio. A ver, vamos a leerlo. Eh, a ver, veamos. Ya. Milton nos dice PPE. Betty, propiedad de inversión. Jorge Cueva dice propiedad PPE. Yacira dice por los beneficios económicos de los alquileres podría registrarse como una propiedad de inversión previo contrato. ¿Ya? Perfecto. Ivo nos dice como propiedad de inversión si lo alquilo. Juan Arias dice propiedad de inversión. Sunilda Burga dice propiedad de inversión. Al margen de que tengamos o no tengamos la razón de cuál sería el apellido que ustedes le den a este hecho económico, lo que estamos haciendo en este momento es haciendo la fase de reconocimiento del hecho económico. ¿Ya? Es la forma como ustedes tienen que construir sus propias políticas contables de acuerdo al hecho económico a la que está expuesta su unidad ejecutora. Y esa es una de las fases que habla el marco conceptual. ¿Ya? Eh, Lisset dice, ¿no? Si solo lo tengo para alquilar comúnmente sería un inventario, pero si es para que cumpla los objetivos de la entidad sería una PPE. ¿Ya? Bueno, el hecho es que yo les puse como modelo, ¿no? De empresa en marcha y empresa en liquidación. Si ustedes tienen un auditorio, perdón, si ustedes tienen una empresa en marcha y está próximo a ser liquidada, lo primero que van a hacer es comenzar a vender todos sus activos, ¿no? Poniéndonos en el caso del sector privado, ¿no? Tengo mi empresa, me está yendo mal por el tema de la pandemia, lo voy a cerrar, tengo que comenzar a vender todos mis activos, porque con eso tengo que pagar a todos mis acreedores. O sea, limpio no me voy a salir de esta situación, ¿no? De esta liquidación. Entonces, mi auditorio, que de repente fue registrada en PPE, voy a tener que registrarla como un activo mantenido para la venta, ¿no? Depende del destino que le dé a ese bien, es que lo catalogo como tal o cual cosa. Ahora, si ustedes tienen un auditorio, si ustedes tienen un auditorio en sus unidades ejecutoras, eh, básicamente la diferencia es un adelanto. ¿Ah? Esto lo vemos básicamente en la NIC SP16. Este es un simple adelanto nada más. El auditorio en sí debería ser calificado como propiedad, planta y equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la propiedad de inversión habla más que todo de propiedades que te van a generar renta, ¿no? Algún tipo de lucro. Y esa renta evidentemente se logra a través de un alquiler. Muchos de sus compañeros hicieron ese comentario. Pero hay un pequeño detalle ahí. Hay un pequeñísimo detalle. Los auditorios que ustedes tienen y que si bien es cierto lo alquilan y ese alquiler te genera beneficios económicos o entradas de dinero, no se generan por sí solos. Es decir, yo como administrador de la unidad ejecutora donde tengo ese auditorio, no es que simplemente le hago firmar un contrato de alquiler a la persona que lo va a utilizar para sus capacitaciones y le digo, ¿sabes qué? Utilízalo por un mes y, y al cabo de un mes me entregas el auditorio, ¿no? Por el alquiler que te estoy brindando. No es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé, un departamento y lo quieren alquilar a una persona, ¿no? Lo alquilan, ¿no? Lo alquilan, le dan las llaves, le cobran por adelantado la garantía, le cobran por adelantado el alquiler
y ustedes cada mes vienen como el señor Barriga a la vecindad y cobran su alquiler, ¿sí o no? Ya. Ese tipo de propiedades en las cuales ustedes tienen una intervención pasiva en el alquiler, es decir, no hacen nada, solamente vienen y cobran por el alquiler, a ese tipo de bienes en la cual el dueño del bien tiene participación pasiva, se le llama propiedades de inversión. Pero si tú tienes una propiedad en la cual como dueño del bien tienes participación activa, ya no sería una propiedad de inversión, sino sería una propiedad planta equipo. En el caso que yo les comenté, era de un auditorio. Si yo quiero alquilar el auditorio a alguien, ok, págame, ¿cuántas horas vas a alquilar? Ah, por 2 horas. Ya son 3.000 soles por 2 horas. ¿Cuándo vas a venir? El día miércoles, ¿a qué hora? A las 9. Ya, te vienes a las 8, te va a recibir un personal de seguridad, un personal de limpieza, van a estar ahí en la puerta, por si acaso van a guiar a todos tus asistentes si en caso quieren irse al baño, o de repente hay un sismo por ahí, hay una zona de seguridad, te van a guiar cuáles son las zonas de salida, zonas de escape. Ahí está al costado del auditorio, por si acaso está el comedor. Ahí puedes servir tu break y todos tus aperitivos. Te van a guiar, te van a ayudar, te vamos a apoyar. Por si acaso los baños están con sus papeles higiénicos, ¿no? Todo está bien limpio. Ahí está el ecran, el proyector. Si quieres que lo cambie, te cambie el micrófono, no te preocupes, acá hay un personal que te va a apoyar. ¿Ya? Si de repente no se ve bien la pantalla, no hay mucha luminosidad. Es decir, yo no solamente le voy a alquilar el bien, sino le voy a prestar apoyo para el desarrollo de sus actividades del uso del auditorio, por el uso del auditorio. ¿Me entienden? Yo como dueño de ese auditorio tengo una participación activa en la generación del ingreso que voy a obtener producto del alquiler que le voy a hacer por pocas horas a esta persona que va a utilizar mi auditorio, ¿sí? Pero en cambio, en una propiedad de inversión, normalmente la participación que tengo yo como dueño de ese bien, así como el señor Barriga, es una participación netamente pasiva. Y ahí recién sería calificado como una propiedad de inversión. Si ustedes se dan cuenta, miren, y no es por exagerar, ustedes tienen sus unidades ejecutoras y sus unidades ejecutoras tienen un inmueble donde ustedes hacen labores administrativas. Esas labores administrativas sirven para dar un potencial de servicio a la población. Ese potencial de servicio que ustedes prestan a la población les genera recursos directamente recaudados a sus entidades. De repente poca, o de repente casi nada. Pero por usar ese inmueble para sus labores administrativas, indirectamente a futuro le genera recursos directamente recaudados a su entidad. ¿Sí o no? Ustedes, no sé, yo soy una unidad ejecutora, yo soy el Minedo, Ministerio de Educación. Voy a mi entidad pública, ahí está, al inmueble, me siento, utilizo la computadora, utilizo el espacio, el inmueble, ¿no? Y le doy una constancia, un certificado de estudios a un escolar que ha venido. Y le cobro 5 soles. Listo. Estoy utilizando el inmueble, ¿sí o no? El inmueble me está generando indirectamente recursos directamente recaudados, beneficios económicos. Y no por eso este inmueble que estoy utilizando para darle un potencial de servicio a la población, lo estoy registrando como propiedad de inversión, sino lo estoy registrando como propiedad, planta y equipo. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, el inmueble genera beneficios económicos, entradas de dinero, yo estoy teniendo, yo como dueño o como personal de ese inmueble, estoy teniendo una intervención activa en la generación de esos ingresos. Si tuviera una participación totalmente pasiva, ahí esa propiedad en automático sería una propiedad de inversión. Pero si tengo una participación activa, sería una propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Y si en caso de esto lo tengo para venderlo porque ya no quiero dar más uso, pues sería un inventario. Evidentemente, el modelo contable variaría totalmente, ¿no? De una empresa en marcha que está haciendo uso del bien y una empresa que se quiere deshacer de esos bienes. ¿Ya? Solamente, y acá solamente hemos hablado del tema de reconocimiento del activo en cualquiera de estas variables. ¿Sí? ¿Se entendió el mensaje? ¿Se entendió el concepto? A ver, colegas, los leo, por favor. Con un sí me basta, por favor. ¿Se entendió la diferenciación entre PPE, propiedad de inversión? Participación activa y pasiva. Evidentemente la NIE CP16 creo que no hace tanta precisión al respecto, ¿ya? Ese sería
el punto de quiebre en realidad para diferenciar una PPE de una propiedad de inversión. Yo quería poner como propiedad de inversión mi auditorio, ¿no? Hasta que me di cuenta de esto. Casi cometo un error. ¿Por qué? Porque no tenía claro mi política contable alimentada de mi NIG SP16, ¿no? Ven el hecho de trabajar un poco a la improvisación, al criterio propio, mientras no esté establecido y avalado esa política contable con una NIG SP, estás expuesto naturalmente a una serie de errores por parte de auditoría. Si la auditoría viene, evalúa tus controles internos y lo primero que te pide son tus políticas contables y tú le muestras, las probabilidades de que el auditor te encuentre un error son bastante bajas, salvo que en tu política hayas dicho el auditorio se registra como PPE y tú en tus libros contables hayas hecho lo contrario a lo que pusiste en tu propia política contable. Lo cual es difícil, ¿sí o no? Si tu política contable básicamente va a ser como tu Biblia contable, ¿no? Lo que dice acá es lo que voy a contabilizar en mi día a día. ¿Entiendes? Y esta política contable está estructurada en base a normas internacionales de contabilidad. Entonces, la probabilidad de que incurras en un error es bajísima, pues, ¿no? Es más, el auditor lo único que va a hacer es agarrar tu directiva y va a cotejarlo con los asientos contables, materiales, ¿no? Es como cuando la OSI hace una auditoría interna de los viáticos de la caja chica. ¿Qué hacen? No agarra su directiva y comienza a cotejarlo con los gastos que ustedes han realizado por viático o caja chica. Y si ve que está de acuerdo tu directiva versus lo que dice la realidad, pues no hay ningún error. O al menos el error es mínimo. Y si el error es mínimo, es un error tolerable. Y un error tolerable solamente va como una observación en una carta de control interno, pero ya no entraría en un reporte de deficiencias significativas que posiblemente afectaría un dictamen de auditoría. ¿Ya? O sea, la solución a sus problemas como contabilidad es en establecer políticas contables. Bien, bien. A ver, antes de continuar, me da un minuto, por favor. Bien, continuando con el tema de marco conceptual relacionado básicamente con el reconocimiento. eh, este es otro caso haciendo uso del concepto de empresa en marcha, ¿no? Eh, en una empresa en marcha, el consumo de papelería, evidentemente, ustedes compran papelería todos los días, ¿no? Bueno, todos los meses para hacer sus labores administrativas diarias o contables diarias, ¿ya? Y cada vez que consumen la mercadería, bueno, lo mandan al gasto, ¿no? El activo que han comprado lo mandan al gasto, ¿no? Porque básicamente están consumiendo ese activo. Ahora, antes de ello, antes de hacerles la pregunta de una empresa en liquidación, cuando ustedes la papelería lo activan como bienes de consumo, ¿ya? Como papelería bienes de consumo. Y evidentemente después cuando lo utilizan, lo envían al gasto. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes registran al gasto ese consumo de papel? Disculpen que tal vez la pregunta pareciera obvia, pero no lo es, ¿ya? ¿Por qué cuando ustedes claro, inicialmente han comprado mercadería, papelería, que lo han registrado como existencias, como mercadería o como bienes para consumo propio? Después que cuando lo consumen lo mandan al gasto. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo reconocen? Algo que inicialmente lo reconocían como un activo, reconocimiento, ¿ya? Posteriormente, al usarlo, lo registran como gasto.
¿Por qué? Por el simple hecho de haberlo consumido, consumir el papel. ¿Por qué lo registran como gasto? Tal vez la respuesta es obvia, pero esta respuesta en realidad es la razón de ser de los demás conceptos, ¿no? De depreciación y deterioro, que lo vemos mucho también en la NIC SP 23, deterioro de activos no financieros. ¿Ya? ¿Por qué este, este consumo lo envían al gasto? Por el simple hecho que es consumo, porque dice la terminología consumo, porque finalmente eso es una terminología operativa, ¿no? Estás consumiendo el papel a través de en las unidades ejecutoras lo hacen a través de eh, una PECOSA, ¿no? Pedido comprobante de salida. Pero ¿por qué este activo inicialmente lo envías al gasto? Posteriormente, lo reconoces como gasto. En un momento dado era un activo, lo consumes, ahora ya no lo reconoces como activo, sino como gasto. ¿Por qué sería? ¿Por el simple hecho que lo estás consumiendo? ¿O por qué más? ¿Ya? A ver, los leo. Bien, ahora, mientras voy leyendo sus respuestas, miren, este es el consumo de papelería en una transacción normal, ¿no? Ya consumo la mercadería, la papelería y lo envío al gasto, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Esta entidad salió una normativa en la cual esta entidad, luego de en 2 meses se tendría que liquidar totalmente. Porque cuando una entidad pública se liquida, no es que se liquide de la noche a la mañana, ¿no? Le dan un plazo perentorio para que ésta pueda eliminar o liquidar todas sus operaciones. Pero evidentemente en ese interín en la cual te dice, sabes que tienes 2 meses para poder liquidar tus operaciones, en esos 2 meses utilizas computadora, ¿no? Utilizas electricidad, utilizas papelería, consumes papelería. La pregunta es, ¿el consumo de esa papelería se registraría de la misma manera que venías haciendo cuando tenías actividades normales, cuando estabas como empresa en marcha? Yacira, por ejemplo, nos comenta, ¿no? Se envía el gasto porque se salen del almacén, se consumen. Jorge Cueva dice porque hay gestión de la entidad. Ahora, Betty nos dice, se registra como gasto en el periodo que informa abastecimiento como consumo. Claro, pero si damos lectura a sus respuestas, me están dando respuestas de índole operativo, ¿ya? Cuando hacemos este constructo de modelo contable, el modelo contable se construye sobre una base económica. Esa base económica no es visible, no está a simple vista, ¿ya? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esos hechos económicos afectan a nuestra entidad? Porque vemos que nuestro patrimonio aumenta o disminuye en el tiempo. Por eso nos damos cuenta de la existencia de ese hecho económico, que no es visible y que ni el de tesorería, el de contabilidad, perdón, el de tesorería, almacén, de patrimonio, y ninguna de las áreas usuarias lo puede ver a simple vista. Recuerda que nosotros nos enfocamos en la presentación de estados financieros y esta presentación es sobre una base económica. Ahora, ustedes, claro, Galaxy A22 nos dice disminución del valor del activo. Ya. Ustedes inicialmente, esta mercadería cuando lo compraron y lo activaron, esta papelería cuando lo activaron inicialmente, ¿por qué lo activaron? ¿Por su presencia física? ¿Porque entró con una NEA o con un CARDEX de ingreso al almacén? Son terminologías netamente operativas, ¿no? ¿Por qué ustedes activaron ese bien inicialmente? ¿Por qué lo registraron inicialmente como una existente? ¿Por qué lo reconocieron como una existencia inicialmente? ¿Por su apariencia física? Yacira dice porque incrementó los activos, ¿no? Ya, pero, claro, pero ¿por qué? Claro, como consecuencia aumentó los activos, pero ¿por qué ustedes lo registraron como un activo principalmente? ¿Por qué? Porque en ese momento tenían un recurso que les iba a traer consigo un potencial de servicios. ¿Me entienden? Partiendo de una base económica, no operativa, económicamente hablando. Ese bien, esa mercadería, esa papelería tenía un potencial de servicio. O sea, se activa por el potencial de servicio que trae consigo el bien. No tanto por su apariencia física, ¿ya? No tanto porque se va a utilizar, no tanto porque entró con una NEA, una nota de entrada al almacén, no tanto porque el almacenero lo registró,
porque el almacenero ni sabe que lo hemos registrado como activo, ni sabe las cuentas contables. Lo podrá tener ahí en su resumen de Cartex, ¿no? Una cuenta 13, bienes de almacén. Pero él no ve temas contables, él solamente se encarga de ingresar la mercadería y distribuirla entre las distintas áreas usuarias que lo necesiten. Ahora, ese reporte de entradas, salidas y saldos se le envía a contabilidad. ¿Qué uso le dará a contabilidad? Él no sabe de esa parte. Él tiene una función netamente administrativa y él ve las cosas desde un punto de vista administrativo, pero ustedes lo ven desde un punto de vista contable, sobre una base económica. Sobre esa base económica, ustedes registran un activo, y disculpen que meta presión en este concepto, pero ustedes registran un activo no por su apariencia física o por su apariencia operativa, sino por el potencial de servicios que trae consigo este bien, siempre y cuando lo uses. Por eso fue que lo activaste, por el potencial de servicio que traía consigo. Ahora, ¿por qué lo mandaste? ¿Por qué después lo registraste como gasto? Porque justamente ese potencial que traía consigo lo estás consumiendo. No estás, yo sé que estás consumiendo la papelería, pero en sí, contablemente, lo que estás consumiendo es el potencial de servicio que hizo posible que tú activaras ese bien. ¿Me entiendes? Activaste el bien porque tenía el potencial. Sin potencial no era un activo. Como tenía un potencial, es un activo. Y como consumiste ese potencial, recién lo mando al gasto. ¿Y qué cosa es un gasto? Es el consumo del potencial del activo. Acá estoy consumiendo justamente ese potencial. ¿Me entienden? Quiero que un poco se desliguen de la terminología operativa o del cómo lo ven el almacenero o el de patrimonio o de las demás áreas usuarias que producen información. Ellos lo ven desde un punto de vista operativo, pero ustedes lo ven desde un punto de vista económico, ¿no? Es por ello que sobre ese punto de vista económico ustedes construyen su modelo contable. Ahora, evidentemente, eso denota registrarlo como gasto. Esto finalmente se refleja en su estado de gestión, en su estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Dando a entender que la empresa está viva, ¿no? Está funcionando, está gastando y vendiendo, ¿no? Ganando y gastando. Eso se ve en su estado de gestión. Pero en una empresa en liquidación, ya no está en movimiento la empresa, ¿no? Ya no está en movimiento. En una empresa en liquidación, lo único que estás haciendo en esos 2 meses que te queda por liquidar tu empresa, lo único que estás haciendo es consumiendo tu patrimonio, ¿ya? Cuando consumes papel, estás consumiendo tu patrimonio. El patrimonio, ¿a través de qué cuenta contable se registra? En la contabilidad peruana, en la cuenta 34, ¿sí o no? Patrimonio. ¿Ya? Este patrimonio lo estás consumiendo, ¿no? Haciendo, ¿qué estás consumiendo en este caso? Estás consumiendo la papelería, ¿no? La papelería. Por eso que no lo registro como gasto acá, en una empresa en liquidación, sino afecto directamente al patrimonio, porque lo que estoy haciendo es consumir mi patrimonio en esos 2 meses en que la empresa se encuentra en proceso de liquidación. ¿Ya? Registrarlo como gasto daría a entender que la empresa aún sigue todavía en actividad, ¿no? En actividad. Y esos movimientos viajarían a mi estado de gestión, cuando en realidad ya no es así. ¿Ya? ¿Ven cómo entonces el modelo contable comienza a cambiar en la parte del reconocimiento de un hecho económico? Entonces, ya, y hay en realidad distintos casos en los cuales el modelo contable cambia, ¿ya? Cambia ya sea una empresa en marcha o una empresa en liquidación. Y eso lo vemos a mayor detalle justamente en este curso de diseño de políticas contables. No sin antes, quiero hacerles igual algunos comentarios referente a la hipótesis de empresa en marcha, ¿ya? En la empresa en marcha hemos llegado a la conclusión de que la empresa en marcha básicamente lo que quiere es tener una permanencia en el tiempo, ¿ya? O sea, no es que yo creo una empresa en marcha y digo mañana voy a ganar 100, con esos 100 me voy a comprar mi carro que me cuesta 80 y los 20 voy a seguir trabajando. No, no, no es así. O sea, uno piensa teniendo previamente un plan estratégico de cómo tener posicionamiento de mercado y cuál va a ser su plan de salida siempre y cuando no gane, ¿no? No gane en el mercado. Porque evidentemente es imposible que si tú constituyes una empresa de la noche a la mañana, todo te salga bien y te genere ingresos. No es que sea pesimista, simplemente es que es todo un proceso, ¿no? De tener posicionamiento en el mercado para que recién, posteriormente, en el futuro tengas una rentabilidad. Y esa rentabilidad, una vez que la obtengas, lo vas a tener que reinvertir, porque la idea principal es posicionarte, no tanto comerte la utilidad que te provee tu propia empresa.
Entonces, lo que busca una empresa en marcha es tener permanencia en el tiempo. Y para tener esta permanencia en el tiempo necesita de un plan, de un seguimiento, de una estrategia, ¿ya? Y nosotros como entidad pública tenemos todo este planeamiento de cómo, de cómo manejar los recursos de nuestras unidades ejecutoras en marcha. Y para eso nos vamos al sistema de administración financiera, ¿no? Los decretos legislativos en Perú 1438, 1439, 1440, 1441, donde está el Sistema Nacional de Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos, Endeudamiento Público, Presupuesto Público, ¿ya? Estos materiales, estos decretos legislativos que les comento, en realidad son de lectura obligatoria, ¿ya? Al menos sí, lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿ya? Porque de alguna manera acá te ponen todas las actividades de manera general, ¿ah? Que tiene que seguir una empresa en marcha para obtener justamente esta permanencia en el tiempo, básicamente relacionado con las unidades ejecutoras, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poquito, ya para terminar este tema de la empresa en marcha, relacionado con marco conceptual. Ahora vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, ya. Solamente quiero hacerles una consulta ya para finalizar esta pequeña parte del marco conceptual relacionado con empresa en marcha. En el caso de las entidades del sector público, ¿ustedes creen que va a llegar a un momento en que las entidades del sector público se encuentren en hipótesis de una empresa en liquidación? ¿Cree que en algún momento el modelo contable que ustedes están construyendo para una empresa en marcha se vea afectada justamente porque tal vez la empresa se encuentre en liquidación? ¿Han visto casos en los cuales las entidades públicas se encuentren en un proceso de liquidación? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan en ese aspecto? Y dicho sea de paso, miren, les voy a leer una pequeña lectura del marco conceptual, ¿ya? Dice, aunque el control político puede cambiar con regularidad, los estados nacionales generalmente tienen existencias muy largas, aunque pueden encontrarse con dificultades financieras graves y pueden incumplir sus obligaciones de deuda soberana, los estados nacionales continúan existiendo, ¿ya? Si las entidades subnacionales tienen dificultades financieras, los gobiernos nacionales pueden actuar como prestamistas de último recurso o proporcionar garantías a gran escala. Bueno, en otros casos, las entidades del sector público no son capaces de atender sus pasivos. A medida que vencen, pueden continuar existiendo mediante una reestructuración de sus operaciones. Está claro que todas las entidades públicas que conforman al Estado peruano, en este caso, pueden sufrir algún tipo de proceso de liquidación, ¿ya? Pero, pero, eso no quiere decir que la empresa se va a liquidar de manera definitiva. Lo único que está haciendo estas empresas en liquidación es que están pasando en un proceso de reinvento, se están reinventando estas empresas. Es decir, se puede cerrar una unidad ejecutora, pero se abre otra que absorbe las funciones de la entidad pública fenecida y le agrega más funciones, ¿entienden? Pero no es que las funciones que inicialmente hacía esta empresa liquidada se dejan de hacer. Lo único que están haciendo es reinventándose, mejorando sus procesos y agregando más procesos. Es difícil ya para cerrar este tema, es difícil que las entidades públicas del sector público se encuentren en un proceso de liquidación. Es imposible, o al menos no ha habido casos en la historia peruana en la cual, o en el mundo, en la cual un estado de algún país se haya ido a la quiebra, ¿ya? Se haya ido a la quiebra. Y si hicieran sus empresas, pues sus empresas de liquidación, pues en automático son reemplazadas por nuevas empresas. ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros, como unidades ejecutoras, las entidades del sector público, lo que hacen es darle un potencial de servicio a la población. ¿Y cuál es ese potencial de servicio que le damos? Principalmente salud, educación, vivienda, ¿no? Comunicaciones, potenciales de servicios que necesariamente no pueden ser paralizados, ¿me entienden? O sea, en la vida vamos a ver, por ejemplo, un ministerio de salud que se tenga que liquidar. Imagínense, pues, ¿no? El caos que generaría.
por un día nada más a nivel nacional, o un Ministerio de Educación que se pueda liquidar. Es imposible, ¿no? Que se pueda mejorar, sí. Que se puedan abrir nuevas unidades ejecutoras del sector de educación, sí. Que se puedan mejorar sus procesos, sí. Que pueda haber un proceso de liquidación de una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y que a la vez sea reemplazada por otra unidad ejecutora nueva, sí, ¿ya? Pero que el sector sea liquidado de manera definitiva y se convierta en una empresa en liquidación, eso es imposible, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de empresa en liquidación no está dentro de los planes para afectar el modelo contable que estamos construyendo, ¿ya? Que básicamente se construye sobre un negocio en marcha, ¿ya? A ver, Betty nos comenta, ¿no? Más o menos, desde el año 2014, muchas entidades del Estado fueron liquidadas y absorbidas por otras unidades. Lo que hacen es absorción de los saldos contables, generando problemas a la entidad que las absorbe, ya que los saldos muchas veces no tienen sustento. Lo que acaba de comentarnos vuestra compañera Betty es muy, pero muy importante. Y justamente va con lo que hemos hablado hasta el momento del marco conceptual, la primera fase que es el reconocimiento. Miren, les repito, colegas, ya para terminar esta parte, miren, les repito lo que acaba de comentar su compañera Betty. Más o menos, desde el año 2014, muchas entidades del Estado fueron liquidadas y absorbidas por otras unidades. Lo que hacen es absorción de los saldos contables, generando problemas a la entidad que las absorbe, ya que los saldos muchas veces no tienen sustentos. ¿Ya? ¿A qué va este comentario de Betty en el tema este de reconocimiento, haciendo uso del marco conceptual? Evidentemente, todas las unidades ejecutoras que se liquidan, eh, no es que terminan en cero, ¿no? Siempre tienen activos y pasivos en su contabilidad. Y evidentemente estos activos y pasivos, a través de una acta de transferencia contable, que es papel básicamente, te lo transfieren a la otra unidad que están haciendo, ¿ya? Y ahí radica el problema, porque por ejemplo, no sé, yo le hago una acta de transferencia contable, yo empresa liquidada le hago una acta de transferencia contable a la entidad que están haciendo y le digo, te estoy transfiriendo, no sé, 500 computadoras por 50.000 soles. Y a veces, muy alegremente, la otra entidad que me está recibiendo mis saldos contables lo firma y todo, ¿ah? Sin verificar previamente o sin haber previamente hecho un inventario físico, eh, perdón, un inventario físico de lo que está recibiendo, ¿ya? Ustedes dirán, no, pero estamos contra el tiempo, la unidad que se está liquidando tiene que entregar todos sus saldos a la nueva entidad que están haciendo. Sí, un momentito. La operatividad de una entidad liquidada no se va a paralizar por el hecho de que tú dejes de firmar una acta de transferencia contable hacia la nueva entidad que recién están haciendo, ¿ya? La entidad que están haciendo y que está recibiendo los activos y pasivos de la entidad liquidada tiene que tomarse su tiempo y realizar los controles internos necesarios para asegurarse que esos saldos contables que te está transfiriendo en realidad existen, sino que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Cuando me transfieren mercaderías, papelería, supongamos, minucias, ¿ya? Papelería, útiles de escritorio, herramientas de trabajo, por 5.000 soles, por 10.000 soles. Ah, como son bienes y suministros de mercadería, son cosas pequeñas. Ah, lo firmo, pues. ¿Cuánto me estás transfiriendo? 100.000. Ah, ya, 100.000, lo recibí. Y de repente te vas al almacén y no tiene nada de esos 100.000, ¿ya? O de repente la 1503, propiedad, planta, equipo. ¿Qué me estás transfiriendo? Ah, te estoy transfiriendo 10 impresoras malogradas. ¿Por cuánto? Por 200.000. Ya te lo firmo. Ya después veré si funciona o no funciona. Sin fijarte si efectivamente, primero te están transfiriendo la cantidad física que dice con el sustento documentario, porque no es que esas bienes hayan aparecido ahí de la noche a la mañana, ¿no? En algún momento se deben haber comprado, en algún momento se deben haber depreciado. Entonces, tienes que verificar la documentación sustentatoria de la compra, de la depreciación y de cómo te está entregando, porque también tú tienes que ver como contable si lo que te está entregando es un potencial de servicio. Recordemos que lo que estamos activando no es el bien físico, sino el potencial que trae consigo ese bien. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que tú actives
o des de alta pasivos de otra entidad. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ese es en el caso de, a ver si activo un audio por ahí. Ese es en el caso de mercaderías, ese es en el caso de propiedad, planta y equipo. En el caso en que en realidad sí tenemos mucho tino, es cuando nos transfieren saldos bancarios, ¿no? Cuando de repente nos transfieren, no sé, 100.000 soles en cuenta corriente. Yo que soy la otra unidad naciente, evidentemente me tengo que fijar que efectivamente haya 100.000 soles en la cuenta bancaria, ¿no? Si no, imagínense que reciba un saldo contable en caja y bancos por 100.000 soles y no tengo nada. No tengo nada en mis cuentas bancarias. ¿Sí o no? Ahí traería un tipo de responsabilidad administrativa. Ahora, ese es en el caso de activos, ¿ah? Ahora, en el caso de pasivos, también usted tan, tan presto de brazos puede decir, ya te recibo todos tus activos y pasivos. No, 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 no. Recuerden que un pasivo es una obligación que representa una futura salida de dinero de tu entidad. Y si tú estás absorbiendo un pasivo, se supone que tienes el presupuesto para poder pagar esos pasivos. ¿Me entiendes? Ya no tiene sentido incorporar a tus estados financieros deudas que finalmente no van a representar salidas de dinero para tu entidad. Porque una de las características que habla el marco conceptual relacionado con los pasivos es que son obligaciones que te van a generar salidas de dinero en el futuro, a corto plazo, pero representan salidas de dinero. ¿Ya? El hecho que tengas una obligación y que no tengas forma de pagarlo, no tiene sentido que lo reflejes en la contabilidad. Por más que tenga una apariencia de ser un pasivo, financieramente, cuando tú tienes tu estado de situación financiera y tú tienes por un lado activos y por otro lado pasivos, los activos representan entradas de dinero o de potencial de servicios y los pasivos representan salidas de dinero. Por eso se llama estado de situación financiera. Financiera, dinero, entradas y salidas. Si tú pones un pasivo acá, quiere decir que ese pasivo se va a convertir en una salida de dinero. Si no se va a convertir en una salida de dinero, es mejor que no lo pongas en tus estados financieros, por más que tenga pinta o apariencia de pasivo. Porque ¿de qué te sirve poner una deuda que no la vas a pagar? Financieramente hablando, no sería una deuda. ¿Ya? Betty nos dice, cuentas por cobrar, obras, ingresos diferidos, entre otros. Sí, pues, ¿no? Imagínense, si la anterior entidad pública no ha tenido políticas contables o un criterio profesional al momento de registrar sus estados financieros, imagínense lo que te va a entregar como saldos contables. Básicamente son residuos contables reflejados en una transferencia contable, ¿no? No por el hecho de que, de que esa entidad esté siendo liquidada, quiere decir que tú estás en la obligación de capturar sus saldos contables de manera obligatoria. Para nada. ¿Ya? Por ello la directiva, nos hace mención a una directiva, ¿no? Yacira nos hace el comentario. Por ello la directiva 001-2011, lineamientos para el proceso de fusión por absorción en las entidades públicas, exige que todos los saldos contables deben ser previamente conciliados. Así es, previamente conciliados. ¿Ya? Bien, bien, colegas, les agradezco la participación el día de hoy. Básicamente, hemos visto marco conceptual, hemos visto el tema de reconocimiento. El marco conceptual habla de dos cosas, reconocimiento y medición. Pero hay muchas cosas que no podemos saltar, ¿no? El tema de reconocimiento. ¿Ya? En características propias de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, eh, que se deben tomar en consideración cada vez que reconoces un hecho económico, ¿no? Pero que también tienes que saber por qué estás reconociendo un hecho económico, cuál es la finalidad. Tú como contador llegas a una entidad y lo primero que tienes que establecer es tu modelo contable. Acá las cosas se van a hacer así, de esta manera, sobre este procedimiento. Claro, si esa unidad ejecutora tiene sus propias políticas contables, normal, ¿no? Le das una lectura, corroboras si están bien estructuradas y sobre eso continúas la marcha del trajín contable, ¿no? Pero si no tienen una política contable, no hacen uso NICS SP y menos de políticas contables, quiere decir que están trabajando a la improvisación. Por más conocimiento que tengan, ese conocimiento no está plasmado en papel, ¿no? Y si no está plasmado en papel, hay improvisación de por medio. Al menos no hay una conexión,
unificación de ideas o de criterios entre todo el personal contable, ¿no? Por lo tanto, eso va a traer consecuencias en realidad en la presentación de los estados financieros. Y la presentación es lo que justamente revisa las distintas auditorías, ¿ya? Otro tema que vamos a ver ya, voy a fijar otra fecha seguramente para este sábado, referente al marco conceptual, y vamos a hablar un poco acerca del tema de bases de medición, ¿ya? Ahorita solamente hemos visto un poco acerca de la empresa en marcha, del tema de reconocimiento. Las bases de medición es otra historia. Estamos acostumbrados a registrar operaciones haciendo uso del costo histórico, ¿no? Y ustedes verán que los hechos económicos no son estáticos, ¿o sí? Cuando tú compras una computadora, lo compras a 3.000, esa computadora no va a valer 3.000 toda la vida. Así lo uses o no lo uses, con el tiempo, el valor de esa computadora va a comenzar a variar, producto de una depreciación o producto de un deterioro. Pero el hecho final es que eh, el valor histórico solamente es un valor temporal, providencial, que le das a un hecho económico a cierta fecha y que después tiene que ser materia de evaluación para ver si está actualizado de acuerdo a un valor razonable, ¿no? A un valor razonable. Son las distintas bases de medición que se utilizan tanto para activos y pasivos y que también se ven en el marco conceptual. Bien, colegas, nada, les agradezco su participación el día de hoy en este pequeño taller de marco conceptual. Ya para el día sábado les haré otra invitación y veremos un poquito más acerca de la medición. Como ven, si estudiamos todas las NIC CCP, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo que trae consigo. Claro, si lo interpretamos así de manera literal, tal como está colgado en las páginas contables, en las páginas del MEF, sería en un rato, pues no en 3 horas. Pero no, cada párrafo tiene un ámbito de aplicación, ¿no? Un área de investigación. Cada hecho económico, los hechos económicos son innumerables, ¿no? Entonces, su reconocimiento, su medición y presentación y revelación varían, pues, ¿no? Varían totalmente. ¿Ya? Pero bueno, eso lo iremos viendo en el transcurrir de las clases. Nada, nuevamente les agradezco a todos por su participación el día de hoy y espero verlos en la próxima clase. Bien, les doy buenas noches a todos. Gracias a ti, Juan, por tu participación. Gracias, Lady. Anaira, buenas noches. Yasira, buenas noches. Betty, buenas noches. Galaxy, buenas noches a todos.